Pues la verdad es que América Latina atraviesa un muy mal momento. Es un momento de crisis bastante profunda en algunos países y en otros más superficial, pero en conjunto, digamos, en un momento en el que los países aprovechan para elegir la buena dirección, creo que nuestro continente está profundamente equivocado y que está eligiendo las peores opciones, de una manera general. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? Digamos, en estos momentos en que los países pueden elegir ser prósperos o quedarse atrás, América Latina está eligiendo mal. Hay algunos países que están menos mal que otros, pero la verdad es que en general el continente va en la mala dirección. ¿Qué ocurre con México, por ejemplo? México era un país que nos había levantado las esperanzas, había terminado la dictadura discreta del PRI, el país estaba orientando en la buena dirección, había elecciones libres, por ejemplo, después de muchísimo tiempo en México. Había unas disposiciones respecto a las elecciones que garantizaban unas elecciones limpias y sin embargo la subida de López Obrador, no nos engañemos, significa clarísimamente una marcha atrás. Y México es un país muy grande, es un país, es el primer país de lengua española, por ejemplo, y es un país que representa en América Latina una presencia importante, y sin embargo vemos cómo México rueda hacia un populismo cada vez mayor y que la presidencia de López Obrador es una presidencia que está retrocediendo a México hacia las épocas más siniestras de su historia. De una manera general, se puede decir que el caso de América Central es muy parecido al de México. Muchos países están retrocediendo, es el caso de Nicaragua, clarísimamente. Nicaragua es una dictadura en la actualidad. Nunca se ha visto en unas elecciones aparentemente libres que todos los presidentes, los candidatos a presidentes que se oponen a quien gobierna ese país vayan presos. Es que realmente es ridículo, ¿no? Que la totalidad de candidatos estén en la cárcel o estén confinados en sus casas para que el presidente actual pueda ser reelegido con mayor facilidad. Bueno, esa es la situación en América Central. De una manera relativa, todos los países en América Central están siguiendo este rumbo. Y bueno, ya sabemos cuál es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela no puede ser más dramático. Era un país que iba en la buena dirección y sin embargo, en un momento dado, dejó de progresar y empezó a retroceder.
¿Y cuánto ha retrocedido Venezuela? ¿Cuánto ha retrocedido? Tanto que América Latina se ha llenado de venezolanos que huyen de su país y que no huyen tanto de la dictadura en que se ha convertido Venezuela, sino de hambre. Realmente los venezolanos están pasando hambre y así vemos el caso de América Latina, que se multiplica para dar de comer a estos venezolanos. Recordemos que hace algunos años, hace relativamente muy pocos años, Venezuela abrió sus fronteras y que se portó muy generosamente con todos quienes querían llegar a Venezuela para armarse un porvenir. Y sin embargo, esa Venezuela, la Venezuela saudita de esos años, es hoy día el país que más sufre en América Latina y que ha destrozado su futuro por caer una vez más en las prácticas y en las teorías más absolutamente negativas que existen en esta época. ¿Qué países eligen lo que ha elegido Venezuela? Muy pocos países en el mundo. Realmente ni siquiera los países africanos están en semejante dirección. Y ya sabemos que el África es quizá el continente que está en peores condiciones. Pues esas condiciones son las que ha elegido la cúpula que gobierna Venezuela y por lo tanto América Latina se ha llenado de venezolanos. Se dice que en el Perú hay 1 millón de venezolanos, que en Colombia hay 2 millones de venezolanos. Bueno, en la historia de América Latina no hay un empobrecimiento semejante en un plazo tan corto que arroje a millones de venezolanos por una simplísima razón, porque tienen hambre, porque carecen de trabajo. Ojalá todos los países siguieran la senda del Uruguay. Ojalá. Pero la verdad es que muy pocos países están siguiendo la magnífica gestión que viene haciendo el Uruguay. Y esto no es un homenaje de bocas para afuera. El Uruguay ha elegido bien. El Uruguay está en la buena dirección y los resultados están viéndose allí muy próximos. Sin embargo, muy pocos países siguen el ejemplo de Uruguay. Ecuador es uno de los países que ha tratado de seguir este ejemplo y sin embargo, ¿qué dificultades tiene? ¿Qué dificultades tiene el Ecuador? Hay una especie de conspiración para impedirle al Ecuador elegir el buen camino. Y es sumamente triste porque hoy en día los países pueden elegir. Por primera vez en la historia pueden elegir ser prósperos o ser pobres. No elijamos mal. No nos equivoquemos. Hoy en día, por primera vez a lo largo de los tantos años de historia que hemos vivido, los países pueden elegir. Los países asiáticos, por ejemplo,
han elegido bien. Esos países eran dictaduras y hoy día son democracias. Corea del Sur es una democracia, Taiwán es una democracia. ¿Por qué no seguimos esos ejemplos? Esos ejemplos de países que progresan, que van enfrentando las necesidades de sus pueblos y que van acercándose a los países que tienen los más altos niveles del mundo, como son los países europeos. Y los países europeos no se han equivocado. Los países europeos han elegido bien. Es muy importante en América Latina que tengamos esta conciencia clara. Las elecciones son importantes, pero todavía más importantes es que los latinoamericanos voten bien.